Cálculo de coeficiente de fricción estático. Para poder calcular este coeficiente de fricción, lo primero que se debe tener es un resumen de los datos recolectados o los datos que ya le dan. Como se puede observar en este cuadro, las mediciones fueron hechas en dos superficies diferentes. La primera superficie constaba de astillas de madera comprimida y la segunda superficie fue de aluminio. Los objetos utilizados en esta práctica fueron de dos materiales distintos también. El objeto 1, 2 y 3 fue material plástico y el objeto 4 material de cartón. Como se puede observar en este cuadro, se hicieron 6 mediciones diferentes del ángulo de inclinación máximo. Esto con el fin de calcular un promedio y así obtener un dato más exacto. También se puede observar la masa en gramos de cada objeto. Para poder calcular este coeficiente de fricción, partimos del supuesto, como se puede observar en esta imagen, de un objeto que se está resbalando en una superficie inclinada, el cual consta de una fuerza de fricción negativa, una fuerza normal, una fuerza aplicada y un peso negativo. Se tienen estas dos fórmulas. La primera es calcular la fuerza de fricción, la cual se calcula multiplicando la masa o el peso del objeto por la gravedad por el seno del ángulo de inclinación máximo. Esto me va a dar como resultado una fuerza de fricción. Por el otro lado, tenemos la fuerza normal, la cual se calcula multiplicando la masa por la gravedad por el coseno del ángulo de inclinación. Ahora bien, para poder sacar el coeficiente de fricción estática, se debe dividir la fuerza de fricción estática entre la fuerza normal. Ahora sí, vamos a calcular un coeficiente de fricción estático con uno de los datos obtenidos en la práctica. En este caso, para el objeto 3, el cual constaba de un peso de 15 gramos, lo que equivale a 0,015 kilogramos, un ángulo de inclinación de 16,17 grados y un material de plástico. Para la primera fórmula, es decir, para calcular la fuerza de fricción estática, se cambia el peso, que va a ser de 0,015 kilogramos, se multiplica por 9,8, que es la gravedad, y por el seno de 16,17 grados, que es el ángulo de inclinación. Esto nos va a dar una fuerza de fricción estática de 0,04 newtons. Por ese otro lado, se pone 0,015 kilogramos, que es el peso del objeto, se multiplica por la gravedad nuevamente, 9,8, y se multiplica por el coseno del ángulo de inclinación, que es 16,17 grados. Nos va a dar una fuerza normal de 0,14 newtons. Ahora bien, vamos a calcular el coeficiente de fricción, que es dividiendo la fuerza de fricción estática entre la fuerza normal. Es decir, 0,04 newtons entre 0,14 newtons. Esto nos va a dar como resultado un coeficiente de fricción estática de 0,29. Este cálculo se hace de la misma forma para todos los demás objetos, siempre y cuando se cambie el peso de cada objeto y el ángulo de inclinación de cada objeto.